En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña introducción a la técnica de la tinta previo a el estudio por partes de una manera lógica. Pero simplemente pues quería que ustedes vieran cuál es la manera en la que podemos abordar un asunto como este. Ejemplo, una fotografía para ayudarnos a crear un personaje. Aquí, por ejemplo, no tenemos ningún personaje, se trata de una escultura de yeso, una cabeza de yeso. Y lo que vamos a hacer es, partiendo de esto, vamos a crear un personaje. Entonces vamos a buscar el espacio donde vamos a hacer esto. Estoy utilizando un lápiz HB y el papel que estoy utilizando ahora mismo es un papel de 120 libras. Es decir, que es un papel que no es el mejor ni es el más indicado para tinta, pero de alguna manera pues funciona. Entonces voy a crear un espacio donde voy a desarrollar esta cabeza. Lo primero que noto son direcciones fuertes. Por ejemplo, esta diagonal que está acá me está dando una indicación de esa dirección. Y esta otra para el cuello también. Inmediatamente en la conjunción del cuello y el músculo trapezoidal, me doy cuenta que la barbilla está un poquito más abajo, es decir, donde está este encuentro, donde existe este encuentro, me doy cuenta que por debajo de esto, de este límite, está la barbilla. Entonces yo hago esto y marco el espacio para la barbilla, más o menos por acá. Entonces ya tengo ese espacio, tengo entonces esta dominante que es muy fuerte, como les dije, y tengo la posibilidad ya de empezar a visualizar la forma de una manera más completa. Le voy a agregar un espacio más acá para el cabello. Ya tenemos más o menos esa estructura allí. Entonces, de hecho voy a tratar de hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a ver si lo logro. De cualquier manera, aquí este es el punto donde aparecen las cejas. Es más, ¿cómo les digo yo? Más eficiente o más práctico buscar las cejas que los ojos. Porque los ojos, en razón al tamaño, la separación, un montón de elementos, no son muy seguros. Mientras que este corte, donde está las cejas, nos da mucha información. Por ejemplo, es el arco superciliar y de allí va a salir la nariz, ¿ves? Y podemos pasar ahora, sabiendo eso, el axis, y inmediatamente colocamos el espacio para los ojos y el módulo. ¿Cuál es el módulo? El largo de la nariz, es decir, de la ceja a la nariz. Y tú lo estableces acá. Este es el módulo, ¿ves? Este es el tamaño del módulo. Y luego vas a repetir ese tamaño del módulo hacia abajo, es decir, así y así. Más o menos está bien. Igualmente hacia arriba, así. Y este sería el nacimiento del pelo. Entonces, el nacimiento del pelo y una media, ¿verdad? Una completa y una completa. O sea, 3,5 partes de altura. Yo siempre empiezo por la nariz, y la razón por la que empiezo por la nariz es porque me ayuda a entender la proyección de la cabeza, es decir, la perspectiva ya está tomando acá un papel preponderante. Entonces yo lo que hago es que establezco esa posición, ¿ves? Esa posición de la nariz. Y esta no va a ser la nariz definitiva porque yo pretendo exagerarlo un poco al final. Pero bueno, simplemente estoy marcando las proporciones. La posible posición de la boca, la abertura de la boca, y esto es importante, no es el labio, es la abertura de la boca, el corte para el labio inferior y la elevación de la barbilla, la elevación al labio inferior, partiendo de este corte en la barbilla. Vamos a darle un poquito más de distancia a esto también para que se vea mejor. La sombra que va cayendo en ángulo desde arriba, que nos indica ciertas direcciones que nos van a ser de gran utilidad. Este volumen también es importante, igual que la comisura. También la parte que corresponde a la mejilla. Y acá empezamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, fíjense este corte, ¿verdad?
el corte para la mejilla. Y luego aquí hay como otra diagonal que me sirve para encontrar muchas cosas. Lo importante también es entender que el ancho de la nariz, en todo caso, va a ser la separación que hay entre ojo y ojo, ¿ves? Entonces quiere decir que un ojo va a estar ubicado acá y el otro ojo va a estar ubicado siguiendo esta distancia, 1, 2, 3 acá. Entonces el ancho de la cabeza ahora va a ser así, fíjense, una parte, dos partes, tres partes, una parte que va hacia afuera y una parte que va hacia afuera. Si los contamos serían 1, 2, 3, 4 y 5 partes de ancho. Entonces ahora ya tengo eso, este es el plano frontal, ¿ves? Es importante esto, es la parte que está delante, que avanza, y este es el plano que nos va a dar la descripción de la parte frontal de la cabeza. Como te das cuenta, hay un montón de cosas que es interesante seguir. Por ejemplo, el corte de la ceja, cómo desciende. Acá aparece este volumen que es importante y esta elevación que está acá también y la elevación para la frente. A partir de aquí empieza el cabello. La oreja va a estar siguiendo exactamente la siguiente proporción. Si cruzas las cejas y proyectas hacia un lado, ¿ves? Así tienes esa distancia. Si cruzas por debajo de la nariz y proyectas hacia un lado, te vas a encontrar que la oreja está metida acá, en el espacio que está entre las cejas y la nariz. Entonces ya tienes la forma, ¿ves? Ya tienes la forma de la cabeza y eso ya te permite empezar a dibujar mejor, ya tienes cierta proporción, ¿verdad? Esto se puede cortar de esta manera, aquí se puede cortar de esta manera, buscando la angulación que aparece allí. Pero repito, yo no estoy tratando, no pretendo que se parezca tanto a la escultura como al personaje que va a derivarse de acá. Sin embargo, hago la construcción para que veas que siguiendo, por ejemplo, algo que no es el personaje inicialmente, puede terminar siéndolo al final. Esta es la sombra que está acá y esta es la forma triangular que aparece allí, ¿ves? Eso es importante que lo veamos. Esto entra, esto es un volumen muy marcado. El pelo comienza acá y hace esto. No vamos a hacer ese peinado porque es un peinado moderno. Vamos a hacer algo más, ¿cómo les diría yo? Históricamente más correcto, ¿no? Más verdadero, en el sentido, al decir verdadero me refiero a que antes la gente utilizaba el pelo largo. Eso no es que sea un personaje verdadero, sino que antes utilizaban el pelo largo. Esta parte corresponde a la entrada del mastoideo en la clavícula, que sería acá. Esta es la parte que corresponde al trapecio. Y esta es la parte que está en sombra, naturalmente. Esta construcción es perfecta para empezar a trabajar y es perfecta también para que nosotros comencemos a hacer cambios. Por ejemplo, hagamos los ojos más bien rasgados. Entonces vamos a empezar a hacer aquí una serie de cambios, ¿verdad? Para ver dónde colocamos el ojo. Un ojo acá y definitivamente le ponemos un poco más ancha la parte que corresponde a la bolsa que está debajo de los ojos, ¿ves? Algo así. Y esta nariz la abrimos un poco más y entonces la ponemos un poquito más grande y la punta de la nariz la afinamos y la dejamos caer un poco. Más grande la nariz, menos fina, menos clásica. Y entonces esto acá, me estoy acordando ahora mismo de unos personajes que hacía Al Foster para la serie del Príncipe Valiente. Ustedes saben que Al Foster fue el dibujante que comenzó a hacer tiras cómicas. De hecho, creo que su Tarzán fue el primer personaje que salió como tira cómica en los periódicos. Entonces, él después abandonó ese personaje y lo tomó Vern Hogarth, que lo elevó a otra categoría. Pero Foster pasó a ser probablemente la mejor, sin lugar a dudas,
recreación histórica de un personaje para historietas o cómics. ¿Qué es el Príncipe Valiente? La manera en la que están dibujadas, los accesorios, la parte histórica, la parte narrativa, la maestría en el tratamiento de la composición. Ponen al Príncipe Valiente, es decir, a ese cómic por encima de cualquier otro cómic. De hecho, el 90%, si no decir más, de los historietistas o las personas que hacen cartoons, que así como se llama, tienen a Foster como ejemplo, como guía, al lado de quien quizás sea también muy, muy importante al lado de Foster. Yo creo de verdad que el caso de Alex Raymond es realmente particularmente interesante de estudiar también. Entonces son dos elementos que ustedes tienen que estudiar si quieren ser dibujantes de cómics o de cartoon o historietas para publicarse en tiras cómicas. Estudiar estos dos personajes, Alex Raymond y Al Foster, es algo importantísimo. Después vendrán muchísimos, muchísimos más. Pero estos dos yo creo que son el origen, la matrix de toda la parte descriptiva. Voy a aumentar también el tamaño de los pómulos. Voy a hacer esto un poquito exagerado para darle ese aspecto más bien salvaje, ¿no? Más bien un poco más grotesco, pero que nos ayuda a darle carácter. Y le vamos a colocar bigotes alargados, así, tipo vikingo, ¿no? Vamos a hacerlo así, como les dije, inspirado en Foster. Y le vamos a agregar barba. Le vamos a colocar una barba que no tiene nada que ver con el personaje. Y por qué no un arete, ¿no? Una cosa, un adorno ahí en la oreja. Y el pelo, en vez de que sea un pelo así más bien moderno, vamos a despeinarlo un poco. Vamos a crear esta forma más característica de lo que sería un bárbaro o un vikingo, que es lo que tengo en mente realmente. Y entonces esto lo podemos colocar de esta manera para que ya veamos lo que está surgiendo a partir de un modelo que no tiene nada que ver en el sentido de cómo va a lucir el personaje al final, pero que sí fue importante para la construcción. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, cómo nos servimos de cualquier cosa que nos pueda dar como una pauta para establecer un patrón de realidad. ¿Ves? El cuello. Entonces tenemos el personaje ya que hemos sacado partiendo de esto. Para hacer este trabajo yo voy a utilizar tinta china. Después vamos a hablar en la parte número 1 de la tinta china, porque esta es la introducción. Esta es la introducción. La parte número 1 ya va a abarcar. Entonces esta sería 1, la otra sería 1.1. Entonces, primero, lo importante antes de hacer nada es asegúrense de que la tinta esté bien. Tiene la desagradable costumbre de separarse. Pero al hacer esto, ¿verdad? Ya nos aseguramos de que la tinta esté bien. Ponla dentro de la mano y aprieta la botella y colocas la botella de esta manera. Yo estoy trabajando en un ángulo de 90 grados. Si trabajara en una mesa plana, una superficie plana, yo voy a fallar porque voy a perder la idea de lo correcto cuando estoy dibujando. Entonces vamos a comenzar. Miren, vamos a ver. Trabajar con pincel tiene sus ventajas porque se trabaja mucho más rápido, esa es la verdad. Y hay dibujantes a pincel y dibujantes a lápiz. Observen cómo estoy tomando el pincel. Observen que lo estoy dejando descansar en este dedo y lo estoy manipulando de esta manera. Y voy a moverlo así. Voy a retirarlo. Ese espacio blanco que ven acá no es un adorno en un pincel. Es el espacio que debe sobresalir de la mano. ¿Ves? Entonces cuando yo hago esto, estoy haciendo lo correcto. Además tengo esta extensión que me permite separarme del papel. No estar con esto así.
que he visto mucha gente que dibuja de esta manera y agarrando el pincel de esta manera. Eso es completamente negativo. Tienes que tratar de que el pincel se mueva y que la muñeca te permita también el movimiento. No es solamente la muñeca, el brazo, el antebrazo y el hombro también deben estar en sintonía. De eso hablaremos con calma en su momento. Ahora yo voy simplemente a hacer esto que están viendo. Síganme, pueden hacerlo conmigo y después entonces vamos a agregar cosas a medida que vayamos trabajando. Al principio no trates de hacer todo ni de terminar todo. Ármalo. Eso es lo que te recomiendo. Simplemente ve armando tu dibujo, ve acercándote a él de manera progresiva. Eso es importantísimo. No trates de hacerlo todo de una vez porque eso no es la forma en la que se trabaja correctamente. Aquí vamos a empezar a hacer ciertas direcciones que no están dentro del dibujo que yo planteé, pero que entiendo en razón a la experiencia que pueden ser colocadas ahora mismo para crear un efecto interesante y poder inclusive tramar alguna de esas porciones. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos buscando crear ciertas arrugas. Estamos procurando hacer, como te dije, un personaje. No es el modelo que tenemos allí, sino algo que estamos inventándonos para conseguir un efecto tal vez más dramático. ¿Ves? Entonces ahí están las famosas patas de gallo o arrugas. Hay gente que no le gusta que le digan eso, ¿no? Entonces se le dicen líneas de expresión, un disfraz. Entonces hacemos esto. Todos tenemos líneas de expresión, de manera que aquí vamos buscando esta dirección para buscar ese efecto que está ahí, que es interesante, que es el hueso que está acá, ¿ves? Que se va elevando, pero que no es tan oscuro, entonces puede ser sustituido, en vez de hacer trazos grandes, por pequeños cortes de este tipo. Y nos vamos a ir acercando a la nariz, pero vamos a terminar esta parte primero, esta parte que va bajando acá, que va marcando el espacio donde hay profundidad, que hay mucha profundidad, y yo lo estoy tratando de establecer. Y como acá no hay luz, lo más seguro es que yo haga esto. Y luego me eleve un poco para buscar la dirección de la ceja. En la ceja yo voy a tratar de seguir la misma dirección que tiene el modelo, pero puedo cambiar el efecto utilizando trazos que son de alguna manera desordenados. Por ejemplo, para darle la sensación de que hay más pelo en la ceja, más despeinada la ceja, ¿ves? Ese tipo de cosas, y dejo que haya pelos que se vayan repartiendo de esta manera completamente irregular, y entonces ya tengo una ceja que es bastante más gruesa que la que tiene la escultura, y voy creando ese efecto que ven allí. Entonces vamos a tratar de que este video no sea tan largo. Voy a partirlo en dos partes, no sé. Voy a ver si puedo adelantar lo más que pueda en esta parte. Ojalá pudiera inclusive hasta terminarlo. Pero me gusta ir charlando con ustedes para que vean de qué manera estoy pensando hacer esto. Eso es lo más importante. Yo puedo crear un poquito más de drama acá, cerrando este valor. Y como les digo, haciendo que la ceja se vea más grotesca, ¿ves? Ese tipo de cosas. Eso es. Y puedo hacer que esto se comunique más, así. Definitivamente esta parte más cerrada allí. Y ahora voy a crear esta dirección. Al cambiar la dirección de la punta del pincel de un lado hacia el otro, puedo obtener trazos más finos, que
que me convienen más. Traten de que no les quede muy cargado el pincel tampoco, no es una buena idea, porque puede chorrear. Vamos a la nariz. Acá no hay mucha información, así que la voy a aderezar. Le voy a colocar un poquito más de información y voy a crear este volumen de manera más radical y al mismo tiempo colocar una trama. Esto, así. Y la nariz, como les dije, quiero que quede un poco más gruesa. Y vamos a bajar por acá. Y vamos a dividirla de esta manera. Es bonita, no es la nariz, pero nos va a dar un efecto interesante para que las características del personaje sean más evidentes. Podemos crear inclusive esta dirección acá y reforzarla del otro lado. Al mismo tiempo podemos ir trazando la dirección de la nariz y la arqueamos un poco, que se vea menos bonita, más grotesca, y podemos ir repartiendo el mismo efecto de luz y sombra que está en la escultura. Eso nos ayuda a darle un aspecto más realista, ¿no? Y entonces vamos haciendo eso que están viendo allí. Vamos cubriendo el área. Vamos marcando esto. Marcamos esto acá. Y esta parte de acá, que no se ve tanto. Yo puedo inclusive crear ahí una trama para que no se vea tanto allí, pero que se vea esa parte. Toda esta parte entra en sombra. Rápidamente lo bloqueo rápidamente y esta parte entra en sombra. Y acuérdense que les dije que le íbamos a poner bigote, ¿verdad? Entonces esta parte del bigote tendría luz. Entonces yo hago esto y cuando pongo el bigote trato en lo posible de que esta parte no me quede tan oscura como la que empieza a aparecer aquí. Así. Mientras que por el contrario, esta que está acá, comienzo a agregarle un poquito más de masa, de valor, y voy a quitarle cuando me mueva hacia la izquierda. Es decir, que toda esta parte de acá va a cubrir inclusive la posición del labio superior. Entonces yo hago esto. Dejo esta luz acá y hago un medio tono acá. Y luego voy a darle un poco más de luz hacia el final, mientras me voy acercando al punto donde voy bajando con el bigote. Acá. Entonces voy rodeándolo y voy marcando el... Esto ya no es un bigote, es como un mustache. Definitivamente queda mejor así. Lo voy cerrando. Ustedes van a darse cuenta que a medida que van trabajando, van notando que se ve mejor de cierta forma. Eso no se puede enseñar, eso es algo que tienen que encontrar ustedes en la medida en que van practicando. Practiquen mucho y van a darse cuenta que cada vez les resulta más natural, más fácil hacer una cosa. ¿Ves? Este tipo de cosas aquí más fino y aquí se va cerrando, eso es. Y hacemos que caiga, que se salga de la cabeza. Ahí está. Y podemos hacer la caída, eso sí, de la boca. Aunque no se ve el labio, podemos hacer la caída de la boca ahí, así. Y la incisión del labio acá pudiera verse un poco, pero inmediatamente se parte acá porque la sombra viene desde arriba. No, tenemos que ser coherentes con la sombra, ¿ves? Viene desde arriba y va marcando la forma del labio. Entonces, si el labio termina aquí, por ejemplo, vamos a crear también un poco de pelo debajo de la boca. Eso ocurre, ¿ves? Y toda esta parte de acá produce la elevación. Toda esta parte de acá va a entrar en sombra y va a bajar la sombra por acá
todo esto entra en la sombra. Pero acuérdense que aquí podemos poner barba también. Mientras tanto, pues seguimos creando algunas direcciones por aquí y por allá. Vamos al otro ojo. Vamos al otro ojo. No nos distraigamos tanto del otro ojo. Esto viene por acá y empieza a crear la figura del ojo. Y podemos colocar una pequeña luz, una reserva de luz allí, pequeñita, así, simplemente para que funcione como ojo. Y termina acá y seguimos el modelo que tenemos allí en la luz y sombra, ¿no? Que tenemos en el modelo que nos dio origen al personaje. Pero le estamos agregando ahora mismo, ¿verdad? Detalles que no tiene ese modelo. Todo esto puede estar muy oscuro. Quitemos la forma del párpado, imitando lo que está ahí en la estatua, porque de esa manera vamos a obtener un efecto más dramático y más realista. Y el pómulo se va a notar, se va a ver que sale de la sombra. Y para que eso ocurra pueden usar trazos de este tipo, porque ya todo esto entra en sombra. Entonces vamos a colocarle la ceja del otro lado, ¿verdad? Entonces, a ver, la ceja sería algo así, más arqueada y más elevada acá, y va a crear este tipo de dirección. Definitivamente vamos a acercarnos más acá, así. Esto le quitamos ese espacio, no me parece que sirva de nada. Y luego cerramos este volumen acá arriba, marcamos esto para que se vea un poco enojado, ¿verdad? Y por supuesto, hacemos más y más detalles para hacerlo ver más, más rústico, más... aquí que esto de vuelta, se sienta que de vuelta. Como les digo, dibujar con pincel tiene sus ventajas. Puedes trabajar así, de esta manera. Entonces aquí comenzamos a meternos al hueso, también con trazos para indicar que hay barba. ¿Ves? Y esa barba a medida que baja se va cerrando, se va unificando en trazos que se mezclan con los de arriba y se pueden hacer en varias direcciones. Y se van cerrando a medida que caen. Todo esto de aquí puede ser de esa manera. Se puede hacer para luego terminar en, después que hagan la mancha, terminar en pequeños flecos, ¿no? Que van subiendo y se van mezclando. Esta es la otra parte del bigote que estoy tratando acá de hacer. Entonces esto se va perdiendo en la sombra, se mezcla todo y vamos a hacer unos entretejidos aquí. Que se ve como una masa, eso es importante, una masa, ¿ves? Y que puede tener de alguna manera este tipo de trazados irregulares, no tienen que ser todos iguales ni verse en la misma dirección. Eso no es parte del asunto. Todo esto se ve que está metido en la sombra. Entonces yo voy a empezar de nuevo aquí muy rápido.
Y aquí me dejo llevar un poco. La oreja no se va a ver porque está metida bajo el pelo, por supuesto. Pero ya me voy dejando llevar un poco para terminar y estirar el trazo de esta forma para crear cierta textura con el volumen del pelo arriba. Puedo dejar ver algo de la oreja y no sé, vamos a ver. O simplemente coloco el pelo. En parte de la oreja y no sé. Poner el arete a lo mejor. Algo como un arete ahí. No sé, nada espectacular. Simplemente me recuerda mucho a personajes que ya yo he visto en alguna de, como les digo, las cosas de Foster. Sí, por supuesto que no va a ser igual porque el maestro Foster de verdad era una cosa excepcional cuando trabajaba con la tinta. Sin embargo, este principio les va a ayudar mucho a entender el proceso, cómo se puede hacer. Y de eso es de lo que se trata, ¿no? Aquí estoy llevando cierta dirección para que se vaya viendo el volumen del cabello que va cayendo y que se va repartiendo allí en esa parte, igual que este que va a ir subiendo y se va a encontrar con ese y se va a ver más sólido. Todo esto definitivamente se va. No hace nada allí. Se ve mucho mejor así que todas esas cosas que llaman la atención. Si llama la atención se ve mal. Es una cosa que les puedo asegurar. Estamos terminando esta pequeña introducción de la tinta con el pincel, por ejemplo, en este caso. En la próxima charla de la tinta vamos a empezar a estudiar estilos para hacer este tipo de cosas. Vamos a estudiar las obras de algunos artistas y vamos a poner en práctica algunos de los procedimientos que ellos utilizan para dibujar. Y eso nos va a abrir la posibilidad de adaptarlo a la manera en la que nosotros trabajamos. No se trata de copiar, se trata de aprender procedimientos que te puedan servir para tu trabajo. ¿Ves? Entonces, a ver, mover esto un poquito más hacia arriba, así. Entonces esto se puede cerrar como en triángulo, ¿no? Así. Y toda esta parte de arriba se puede dividir en dos direcciones. Y puede quedar algo despeinado, no tiene que ser perfecto. Pero ahí tienen un proceso a tinta realmente sencillo que nos va a servir como de introducción a la técnica que nosotros podemos ir utilizando poco a poco en lo que vayamos aprendiendo el procedimiento con los que podemos trabajar. Esa es la verdad. Estas son las cosas con las que podemos trabajar. Y utilizando o partiendo de cosas que a lo mejor no están relacionadas. Eso no tiene nada que ver que no estén relacionadas porque lo importante es que puedan conseguir un efecto creíble, que la persona lo vea y pueda ver el personaje. Entonces, como ven, esto no tiene nada que ver con aquello, pero vamos a cerrar aquí más así. Pero podemos, podemos extender, ¿verdad? Esa intención del modelo original y crear un personaje a partir de algo que no está relacionado directamente con él. ¿Ves? Entonces yo me despido por ahora, espero sinceramente que les haya gustado
y que lo pongan en práctica. Este mismo ejercicio o otro que ustedes consideren que valga la pena realizar. Toda esta parte naturalmente entra en sombra y se puede señalar el cuello haciendo trazos de este tipo, pero acuérdense que la sombra va a tomar posesión del área y se puede marcar la caída del mastoideo. A ver, no lo estamos viendo, disculpen. Entonces, pues esta es la manera en la que hemos hecho esto. Y hemos procurado de alguna manera usar la estatua como una referencia del personaje, pero que ya ven que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces vamos a colocar de nuevo la cámara en posición y nos despedimos hasta la próxima oportunidad.